¿Viste? Comprendo. Ah, está bueno. A tres. Ah, bueno, sí, sí, lo aprendí también. No tiene protector, nada. No está bueno. Uno no quiere tocarlo mucho. La 3 es más avanzado que la 32 o la 32. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, profe. ¿ustedes cómo están? Bien, bien. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le fue con la práctica? Bien, bien. Se me complicó con que tuve que insertar en el ejercicio de texto, tuve que insertar texto dos veces, porque había hecho toda una frase y no sé qué pasó y no extruía. Bueno, el texto es medio particular, digamos. Ahora le voy a mostrar. Claro, A veces se lo- extruye y a veces no. Hay una manera de que extruya siempre el texto, que ya les voy a mostrar. Cuando el texto es un poquito complejo más de lo normal, o sea, la fuente, a veces ya no la extruye. Entonces hay otra metodología para extruirlo que ya le voy a mostrar ahora. ok. Yo había hecho como nos habías dicho de hacer el explosionado para Ah, convertirlo eso. en... Ah, no recordaba si, si le habías explicado eso. Nada, sí, exactamente eso. Sí, yo, sabes que supongo que por ahí quedó, no sé, por ahí tardé mucho en hacer lo otro, porque en un rato me fui, dejé la computadora sola, así que por ahí atribuyo a que, no sé, viste cosas que pasan a veces con las computadoras que tenés que Mm. reiniciar el programa y no podía, no me dejaba extruir la parte de abajo de una U Mm. y no había forma. Eh, Rehice el texto y salió perfecto. Así que Ah, no bueno. tengo idea, no encontré explicación. Bueno. Profe, ¿sabe Sí. lo que me pasó a mí? Que de pronto le daba alguna cara para hacer el boceto y no me dejaba, o sea, para extruirle, para cortar, Sí. para que pase el LED y no había forma de que me diera esa cara, ¿sí me entiende? Para hacer el boceto ahí, no había forma. ¿Querés que lo veamos un ratito o no? Sí, sí, porque la verdad que no encontré la forma de que me extruyera esa. Le daba ahí en la cara, pero me salía por allá en otro lado, entonces se me complicó. Si querés compartime y lo vemos, capaz que le sirve a los demás. Lo vemos en un Ah, ratito. pasa que no tengo la computadora acá, estoy en Ah, el bueno, bueno. cel. Bueno, no hay problema. Bueno, Después entonces cuando pueda. Roberto, Hola, profe, ¿qué onda? ¿todo bien? Bien, bien, por suerte. Vamos un poquito hoy. No sé si van a incorporar más. A ver. ¿No va a poder practicar entonces hoy sin computadora? ya enseguida voy para la casa a ensayar. Bueno, Voy a apagarle el audio aquí. Estoy en la moto, pero no sé cómo. bueno, les voy mostrando eh, lo que vamos a hacer hoy. A ver, voy abriendo. Ahí les subí a Fusion 360, les subí todo lo que es los prácticos, los ejercicios. Si quieren, ahora se los paso también por WhatsApp, les resulta más cómodo, ¿no? Sí, por favor. Bueno, ahora lo mando comprimido ya mismo. Ujú.
Dame un segundito. Listo. Ahí está para que lo descarguen un ratito. Vayan abriendo. Bueno, lo que vamos a hacer es ir viendo el práctico, a ver si se suma más gente. Voy a compartir. Ahí les pasé por WhatsApp, ¿no? Sí, El profe, archivo llegó. comprimido para Sí, que lo sí. vayan descargando. Y les voy mostrando más o menos lo que vamos a hacer hoy, digamos, y los temas que vamos a ver. Los temas de hoy son estos que dicen acá, ¿sí? Nervio, red, agujero y rosca, ¿sí? Quizá el más importante es rosca, ¿sí? O el más útil de los cuatro que vamos a ver hoy. La clase que viene vamos a terminar de ver repujado y, bueno, alguna que otra herramienta más que queda en el tintero, digamos, como es simetría, patrones de objetos, de cuerpos, y vamos a ver todo lo que son las modificaciones de cuerpos. Bueno, con eso, si Dios quiere, el lunes que viene ya concluimos con el tema de sólidos, ¿sí? Y yo en la semana ahora les voy a pasar ya todos los ejercicios del motor, ¿sí? Cosa que lo vamos haciendo y después ya de esta clase, el lunes que viene a la otra, ya directamente vemos ensambles, ¿sí? Hacemos el ensamble, animamos el motor, ¿sí? La clase que viene también vamos a ver todo lo que es renderizado, ¿sí? Que no es muy difícil, pero lo vamos a incluir ya para terminar sólido. Y bueno, ya después ya empezamos con el tema de superficies, de cuerpo libre, ¿m? Que también es súper importante. Así que bueno, era para que si tienen las dudas que tengan, todos se las vayan sacando ahora. Hoy vamos a ver estos cuatro temas, que son nervio, red, agujero y rosca, ¿sí? Por ahí me interesa nervio, red y agujero, no es tan difícil, entonces vamos a hacer un poco de hincapié en lo que es el tema de rosca, ¿sí? Hoy, por lo menos con la práctica. Por eso, bueno, tomé la decisión de darle mayor tiempo a esos temas, digamos, porque sé que son los que más demoran, digamos. Les muestro rapidito el práctico, ¿sí? El ejercicio 1 es igual que el de la clase anterior, que es un tamiz, ¿sí? Pero encarado con otra herramienta, ¿sí? En vez de hacer perfiles de círculo, vamos a utilizar agujeros, ¿m? Y vamos a ver ahí más o menos qué diferencia hay entre uno y otro. Prácticamente todas las herramientas que vamos a ver hoy son simplificaciones de lo que se puede hacer a partir de un perfil, ¿sí? Uno de estos ejemplos en el tamiz. Se ve bien, ¿no? El práctico que estoy mostrando en el PDF, ¿no? Sí, sí, se ve. Sí, Sí, bueno, entonces la idea es hacer el mismo ejercicio, pero con otra herramienta que es agujero, ¿sí? Simplemente eso. Ese es rapidito, lo vamos a hacer rapidito. El ejercicio 2 es un engranaje, ¿sí? Lo ideal sería
que ustedes puedan tomar las medidas, digamos, con un calibre al engranaje y trasladar esas medidas al dibujo, ¿sí? Y a partir de un lienzo, ¿sí? Copiar el engranaje que quede exactamente como en la realidad. Pero bueno, yo ante la imposibilidad esa, yo le paso las medidas, ¿sí? Acá está la medida tanto para descargar en Fusion como acá en el práctico. Luego tenemos en el ejercicio 3, tenemos un engranaje helicoidal, ¿sí? Que es básicamente lo mismo, un poco más complejo, para repasar un poco de lo que es barrido. Después tenemos el ejercicio 4, que yo lo presenté como un soporte para dados bocallaves, digamos, ¿sí? Del cricket. Obviamente, ustedes pueden plantearlo para, si tienen otra herramienta, otras medidas, ¿sí? Para que les sea funcional a ustedes, lo pueden plantear de otra forma. Lo que me importa acá de este ejercicio es, bueno, ahí puse las medidas, de hecho, ¿sí? 13, 12, de las bocas llave, 13, 12, 11. Lo pueden utilizar para la herramienta que quieran. Por ejemplo, si lo quieren hacer con medidas para que entre la llave ALE, o sea, lo que ustedes quieran, ¿sí? Me interesa. En la imagen se ven esto, que son nervios, ¿sí? Se llaman nervios, ¿sí? Que le dan rigidez a la pieza, y tenemos dos agujeros, uno acá y otro acá, ¿sí? Entonces la idea es que respetemos eso nada más, ¿sí? El tema de los nervios y los agujeros. Y el ejercicio 6 se utiliza una herramienta que se llama Red, ¿sí? O Web, lo que tiene en inglés. Y bueno, ese es un ejercicio totalmente libre, lo mismo, porque me interesa que les sirva a ustedes, digamos. O sea, si necesitan o sea, que aprovechen el ejercicio para hacer algo que a ustedes quizá les resulte útil, ¿sí? Por eso no les pongo medidas más que nada. Acá sí les planteo yo las medidas, por si no se les ocurre, pero ustedes son libres de cambiar las medidas. El ejercicio 7 es un tornillo y una tuerca, que no sé si me ven en imagen. Sí, sí. Bueno, sería esto, digamos, el mismo del ejercicio, ¿sí? Yo creo que se ve bien. Fíjense, es un tornillito y una tuerca, ¿sí? Bueno, ese sería el ejercicio 7. Y ahora les muestro el ejercicio 5, que no está acá en el práctico, está salteado. El ejercicio 5. ¿Por qué? Porque está perfectamente detallado la forma de realizarlo, ¿sí? Porque como quizás no lleguemos a completarlo hoy, ¿sí? Yo, bueno, opté por detallarlo bien, cosa que si tienen duda, puedan guiarse con el mismo práctico. Fíjense, acá se ven las imágenes. Sí, es un recipiente, ¿sí? Fíjense, que se hace con un barrido o una solevación. Ya ustedes pueden elegir incluso si quieren hacer un barrido o una solevación ahí. Y este es un extra del ejercicio de diseñarle una cucharita interna, ¿sí? Bueno, eso sería lo que es el práctico de hoy. Entonces arrancamos con la parte teórica, que es cortita, así ya empezamos con la práctica. Bueno, lo mismo que les comentaba hace rato, las herramientas como veis. Nervio, red, agujero y rosca. Lo vamos a ver rápidamente, les voy a explicar para qué sirven más o menos las herramientas y vamos a empezar a hacer la práctica. Bien, en cuanto a nervios. Ahí está.
nos permite añadir un nervio a un sólido, añadiendo a esa sección mayor rigidez, ¿sí? Así como se ve en imagen en el PowerPoint o como les mostré en el caso del soporte de los bocallaves, ¿sí? Si bien puede utilizar en su lugar un perfil creado en particular para un nervio, esta herramienta simplifica su implementación. ¿Qué significa? Yo a todos estos elementos que veo acá como nervios, ¿sí? Yo tranquilamente los puedo hacer creando perfiles, ¿sí? Creo perfiles cerrados y los extruyo, le doy espesor. Exactamente lo mismo puedo hacerlo con otra herramienta que sería a través de un boceto, un perfil cerrado y extruir, ¿sí? Pero esta herramienta de nervio lo que hace es simplificarme la acción, ¿sí? Ya no necesito un perfil cerrado, sino que necesito una curva nada más, ¿sí? Es más, ni siquiera la curva, acá en el primer nervio, que es el triangulito, se nota como el primer perfil ni siquiera cierra contra el cuerpo, ¿sí? Entonces, es simplemente una herramienta que me simplifica. Se genera a partir de una curva recta o no, ¿sí? Como se ve en imagen, cuya prolongación atraviesa las paredes de un sólido. Bien, lo que les decía, puede atravesarla y pasar de largo o no. Acá vemos 5 nervios que se hicieron con sus respectivos perfiles, ¿sí? Ahí en este caso no hay ninguna que no atraviese el cuerpo, ¿sí? Pero tranquilamente pueden no atravesar el cuerpo, ¿sí? La única condición que sí requiere la herramienta nervio es una, que la línea si no intersecta con el cuerpo, su prolongación sí tiene que intersectar, ¿sí? Es decir, si yo hago una línea más corta que no toca a mi cuerpo, tengo que tener en cuenta que la prolongación de esa línea sí debe tocar al cuerpo, si no me va a salir un error. Otra cosa a tener en cuenta es que el cuerpo tiene que formar parte de una sola unión, ¿sí? O sea, no puedo crear un nervio a partir de 2 cuerpos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en la imagen esta, si la parte vertical, el sólido vertical y el sólido horizontal están en 2 piezas diferentes, simplemente no va a funcionar la herramienta nervio. Bien. Estas son, bueno, la ventana, que yo siempre les digo que todas las ventanitas que se le abren con la herramienta sirven de guía, ¿sí? Yo les voy a explicar rápidamente para qué sirve. Bueno, perfil. Si bien no solicito un perfil, solo necesitamos una línea. O sea, le llama perfil, ¿sí? Nosotros hasta ahora identificamos a perfil como un perfil cerrado, ¿sí? Acá le llama perfil, sin embargo, no tiene que ser cerrado, ¿sí? Simplemente tiene que ser una curva, ¿sí? Que cumpla esos requisitos que yo le dije hace rato, ¿sí? Que intersecte al cuerpo o que su prolongación intersecte al cuerpo. Bien. Después tenemos la opción dirección del espesor, que es exactamente lo mismo que vimos en extrusión, ¿sí? Puede ser simétrica o para un lado, ¿sí? Eso es fácil. A tener en cuenta que si yo le digo dirección del espesor simétrico, si yo le doy 10 milímetros, estamos hablando del total, ¿sí? O sea que va a tener, a partir del perfil, va a tener 5 milímetros para un lado y 5 milímetros para el otro, ¿sí? En el caso de extrusión nos daba la opción de elegir si la medida era total o parcial, ¿sí? En este caso no nos da la opción de elegir, entonces si yo le digo 10 milímetros, el total va a ser 10 milímetros y se va a distribuir en 5 y 5. Bien. Cambiar la dirección, fíjense la flechita esta, cambiar la dirección. Lo único que hace es hacerme el nervio por encima o por debajo del perfil. Bien, tipo de extrusión. Otra vez una opción parecida a la de extrusión. Ahí está. Acá dice, ¿sí? Tenemos 2 opciones, al siguiente o por distancia, ¿sí? Al siguiente
lo que me va a hacer es cerrarme el nervio contra las paredes del cuerpo que yo tengo, ¿sí? Y distancia, lo que va a hacer es pedirme una medida para darle un espesor en el sentido vertical al nervio, ¿sí? Después tenemos la herramienta red, que es parecida a nervio, pero ¿qué hace la herramienta red? Permite crear varios nervios en una sola operación, ¿sí? Yo a los nervios los tengo que hacer uno por uno, ¿sí? En cambio, la herramienta red me permite elegir muchos perfiles, ¿sí? Y generar varios nervios a la vez. Lo mismo, solo necesito curvas que me sirvan de referencia, ¿sí? Y no necesariamente las curvas deben ser rectas y tampoco las curvas deben tocar al cuerpo, ¿sí? Pueden ser más cortas, pero siempre teniendo en cuenta que su prolongación sí debe tocar. Ahora vamos a ver un ejemplito de esto. Bien, perfil lo mismo, ¿sí? Ahora nos va a pedir varios perfiles, no uno solo, ¿sí? La dirección del espesor, lo mismo, la dirección del espesor lo mismo que la anterior, ¿sí? Si es simétrico, si es para un solo lado. Cambiar dirección, ¿sí? Si es para un lado u para el otro del perfil. Bien, y acá tenemos una opción que se llama alargar curva, ¿sí? Yo puedo, como se ve en imagen, fíjense, yo en la imagen yo tengo un semicilindro, ¿sí? Y yo tracé una cruz ahí, ¿no es cierto? Entonces, en el primer caso yo tildé alargar curvas y en el primer caso no lo tildé, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver rapidito dos ejemplos. Igual no es difícil. O si les parece, ¿sabes qué vamos a hacer? A ver, denme 2 segundos. Se ve el Fusion, ¿no? Sí. Bien. Sí. Yo le voy a mostrar rápidamente. Para que se vea visualmente cómo funcionan esas herramientas. Primero vamos a ver nervio. Fíjense, yo lo que hago para crear un nervio es seleccionar un perfil transversal al cuerpo, como se ve ahí. Bien. Genero una línea. Acuérdense, cuya prolongación atraviesa el cuerpo. Termino el boceto. Y yo a partir de ahí utilizo la herramienta nervio. Lo único que me pide es seleccionar el perfil, darle un espesor, por ejemplo 2 milímetros. ¿Sí? Y automáticamente me genera el nervio. En este caso, a mí no me sirve que sea simétrico el nervio porque me queda por fuera de la pieza. Entonces le voy a decir para un lado y que tenga menos 2 milímetros y listo, solucionado. Bien, entonces, y como les decía, ustedes tienen la opción de elegir al siguiente o a través de distancia. Al siguiente me cierra todo contra la pared del cuerpo, ¿sí? Y bueno, y distancia yo le doy una distancia de profundidad. Es simplemente eso. Y después tenemos el cambio de dirección que les comentaba, ¿sí? Para un lado o para el otro. Ahora, ¿en qué consta el ejercicio? En crear o en construir plano de desfase. Y yo si quiero elaborar un nervio intermedio, lo que voy a tener que hacer es generarme yo un plano en el cual yo necesite el nervio, por ejemplo, a 100 milímetros, menos 100 milímetros, acepto, me creo un boceto sobre ese plano,
Voy a apagar el otro para que no me... Bien. Y fíjense cómo el nervio puede ser a ver, siempre y cuando no sea muy complejo, me va a dejar hacer el nervio. A ver. Veamos si me deja. Bueno, ahí se ve. Incluso si yo quiero reproducir exactamente el mismo nervio, yo puedo hacer una construcción de un plano, ir al nuevo plano donde tengo que hacer el nervio, aceptar, creo un boceto, y si yo quiero trasladar un perfil, por ejemplo el perfil que hice recién el 3, a mi nuevo plano para que me quede exactamente lo mismo, puedo hacer una proyección, crear, proyectar, ¿sí? Y me proyecto esa misma línea en mi nuevo plano. Si yo quiero que sea una línea utilizable, destildo vínculo de proyección, ¿sí? Y me queda una línea utilizable. Termino boceto y puedo utilizar esa línea nuevamente. Bien. Y después tenemos la herramienta red o web, que funciona un poco diferente, pero sirve para prácticamente lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, creo un boceto. Voy a hacer un semicírculo. Ve una semiesfera. Voy a hacer una revolución. Ahí está. Bueno, entonces, por ejemplo, yo necesito nervios internos acá, ¿no? Entonces yo lo que hago es crear un plano. ¿Sí? Y acá yo voy a generar los nervios que yo quiera. Por ejemplo, vamos a hacer algo muy random. Algo así. Voy a hacer patrón circular. Respecto del centro. 4. Bien. Entonces yo termino el boceto. A ver, vamos a hacer un circulito para que quede como... Ahí. Bueno, ahora yo creo una red, ¿sí? La red ahora me pide varios perfiles, ya no me pide uno solo, ¿sí? Entonces yo elijo este perfil. Elijo uno. No solo que no me deja seleccionar varios. Ahí está. 2, 3 y 4. Ahí está. Entonces se ve ahí lo que es la herramienta Nervio, ¿ves? Me genera nervio de varios perfiles, ¿sí? Y yo puedo elegir si me alarga o no la curva,
¿sí? En este caso, fíjense si yo le pongo aquí que me haga el nervio para arriba, ¿sí? Solo me va a dejar hasta que toca con la pieza, digamos. -5. Solo me va a crear nervio en ese plano si yo le digo para arriba, digamos, porque no tiene un cuerpo sobre el cual crear el nervio, digamos, ¿sí? Bueno, incluso puedo elegir el perfil del círculo. A ver si me deja seleccionarlo. La red. Aquí tenemos un círculo. Bueno, creo que se entendió. Entonces vamos a seguir. Agujeros, ¿sí? ¿Para qué sirve la herramienta agujeros? Tenemos dos opciones para crear agujeros. A partir de caras de un cuerpo, si se trata de un solo agujero, o a partir de puntos de un boceto, ¿sí? ¿Qué significa esto? Yo todos los agujeros que haga, ¿sí? Voy a tener dos opciones. Hacer un agujero o hacer más de un agujero, ¿sí? Si yo hago más de un agujero, necesito trabajar con un boceto y particularmente en boceto con la herramienta punto, ¿sí? Ya no trabajo con perfiles, trabajo con puntos. Entonces, si trato de hacer más de un agujero, necesito puntos en un boceto. Si yo necesito un solo agujero o hago de a un agujero a la vez, yo necesito la cara de un cuerpo y me va a preguntar en dónde quiero ubicar ese agujero. ¿Y qué es lo que tiene de bueno la herramienta agujero? Otra vez, yo puedo hacer un agujero con herramientas que vimos hasta ahora, ¿sí? Con perfiles, hacer revoluciones. Puedo hacer de varias maneras, digamos, un agujero del tipo que me presenta esta herramienta, pero me simplifica la acción. Fíjense. Tenemos acá la ventanita que yo les menciono siempre, que nos sirve de guía, y acá tenemos colocación, y los que yo le mencionaba. Uno o más de uno, ¿sí? Varios. Si ustedes seleccionan uno, le va a pedir ciertos datos, y si seleccionan más de uno, le va a pedir otro tipo de datos. Bien. Por ejemplo, acá está seleccionado varios, ¿sí? Por eso me pide puntos de boceto. ¿Se ve? Bien. Ahora, en extensión, ¿sí? Es prácticamente lo mismo que en extrusión. Me va a pedir si quiero que el agujero lo haga hasta cierta distancia, si quiero que lo haga hasta cierto objeto de referencia, o si quiero que me agujere todo el cuerpo, a lo largo del cuerpo. Bien. Y acá se ven todos los tipos de agujeros que me permite hacer el programa, ¿sí? Tipo de roscado del agujero. Es una opción. Tipo de roscado del agujero y punto del taladro. Estas tres opciones nos representan el tipo de agujero que vamos a hacer, ¿sí? Vamos a tener que seleccionar uno de estos tres, uno de estos cuatro y uno de estos dos, y me va a terminar haciendo un agujero. Fíjense,
En imagen se ve fácil. Tenemos simple, escariado y avellanado. Simple, escariado y avellanado. Entonces, lo que yo les explicaba, ustedes pueden hacer este agujero a través de bocetos, perfiles, pueden hacer extrusión, revolución, y tienen un tipo de roscado de agujero avellanado, pero van a perder muchísimo tiempo, ¿sí? Siendo que acá poniendo datos ya obtienen un agujero de este tipo. Después tienen tipo de roscado del agujero, simple, que es sin roscado, ¿sí? Espacio libre sin rosca, pero con medidas estándares, ¿sí? Ya le voy a explicar, ya vamos, cuando entremos en rosca le voy a explicar algo más particular de lo que es medida estandarizada. Roscado, ¿sí? Me hace un agujero con una rosquita, ¿sí? Y después tenemos roscado cónico, ¿sí? Que me genera una rosca en el cono y luego no, ¿sí? Y después el punto del taladro, sí creo que el final sea plano o cóncavo, ¿sí? O en ángulo, digamos. Perfecto. Entonces, para el caso, por ejemplo, de lo que tenemos en el práctico, nosotros necesitaríamos, para el tamiz, necesitaríamos un tipo de roscado de agujero simple, ¿sí? Tipo de roscado simple. Y punto del taladro no me interesa porque vamos a hacer una perforación total del cuerpo, ¿sí? Entonces vamos armando. Después tenemos el ejercicio del soporte, de los bocallaves. Ahí necesitaríamos un tipo de rosca de agujero avellanado, ¿sí? Este tipo de rosca. Bien. Y ahora les muestro lo que es rosca. Que es quizá lo más complicado de hoy. Bien. Fíjense. Acá tenemos la ventana que se nos abre de rosca, ¿sí? Con todas las opciones. ¿Qué nos va a ir pidiendo? Primero, nos va a pedir la cara sobre la cual se va a generar la rosca, ¿sí? Eso primero. Y una vez que selecciono la cara, se me habilitan más opciones que son todas estas. Primera opción, modelado o no modelado. ¿Qué significa? Si yo tengo destildado el modelado de la rosca, ¿qué me hace el programa Fusion 360? Me genera una imagen de la rosca sobre la cara, pero no es la rosca real, ¿sí? Me genera como una foto de la rosca. Simplemente para decir al usuario o a la persona que recibe el archivo, en otro caso, que sepa que allí va una rosca, ¿sí? ¿Para qué sirve, digamos? ¿De qué me sirve una rosca que en realidad es una imagen y no existe? Me sirve para ahorrar espacio en caso que sean trabajos muy complejos. Una rosca ocupa muchos triángulos, digamos, ¿sí? Mucho espacio, digamos. Entonces, si yo tengo un trabajo muy complejo, ¿sí? Esto me permite ahorrar espacio, digamos, ¿sí? Entonces, justo antes de terminar el trabajo, vuelvo a la herramienta rosca y le coloco modelado y listo, digamos. Ya me generó la rosca, digamos, y estuve todo el proyecto ahorrándome ese espacio. Esa es la funcionalidad principal de esa opción, digamos. En nuestro caso no nos va a servir porque son ejercicios sencillos por ahora, ¿sí? No vale la pena trabajar con esa herramienta. Longitud. Es la distancia a la cual quiero que llegue mi rosca, ¿sí? Después tenemos tipo de rosca, ¿sí? Y acá entra un poco lo que le decía de acá de agujeros. Fíjense, acá espacio libre, este segundo agujero, dice espacio libre, agujero sin rosca, pero de medida estandarizada, ¿sí? Nosotros tenemos muchos estándares, así sea para rosca, para agujeros, ¿sí? Tenemos estándares. Por ejemplo, un tipo de rosca es el perfil métrico ISO. Por ejemplo, otro tipo de rosca es el tipo ACME, ¿sí?
el que yo utilizo por lo general siempre y el que utilizamos por lo general es el perfil métrico ISO. Por ejemplo, las varillas de las impresoras 3D son de tipo ACME. Bueno, ¿y qué pasa con esos perfiles de rosca? Están estandarizados, digamos. Yo tengo medida de rosca de diámetro 20 milímetros, 30 milímetros, 40 milímetros. No son exactamente esos, pero lo que quiero decirle es que no puedo salirme de esas medidas estándares, ¿sí? Por eso yo cuando, por ejemplo, genero un cilindro de 73,4 milímetros y cuando yo voy a hacer una rosca sobre esa cara de 73,4 milímetros, yo no voy a tener la opción de hacer una rosca de ese diámetro, 73,4 milímetros, ¿sí? Me voy a tener que ajustar a las medidas del perfil métrico o del tipo de rosca de la normativa que yo seleccioné, ¿sí? Por ejemplo, las ACME trabajan en pulgada, tienen distintas medidas de pulgada, por ejemplo, el perfil métrico ISO trabaja en milímetros, ¿sí? Entonces, usted, por supuesto, eligen la normativa que necesiten o les sirva, pero tengan en cuenta que se tienen que ajustar a esas medidas. Bien. Después tenemos la designación, ¿sí? La designación está en base al tipo de rosca que elegí y al tamaño, ¿sí? El tamaño es el diámetro externo. Fíjense en el dibujo que dice 80 milímetros de distancia. Ahí tenemos lo que sería el tamaño de la rosca, ¿sí? De exterior hacia exterior, ¿sí? Bien. Y luego la designación me utiliza el tamaño que yo elegí, ¿sí? Me va a decir M17, ¿sí? Me utiliza ese tamaño. Y el por 1,5 es el paso, ¿sí? Y el paso es la distancia entre diente y diente, ¿sí? El paso de 1,5, entonces yo voy a tener la distancia desde aquí hasta aquí de 1,5, ¿sí? Bien. Clase por lo general no nos da la opción de elegir clases de la rosca, ¿sí? Pero tiene que ver con datos muy ínfimos ya de la rosca, ¿sí? Que son las concavidades de los dientes, ¿sí? No son tan chicas que por ahí no tiene mucho sentido trabajarlo con la impresión 3D, por ejemplo, ¿sí? Ahora, si necesito muchísima precisión, sí. Por lo general, en el perfil métrico ISO tenemos 2 clases o no tenemos clases, digamos, ¿sí? Bien, la dirección de la rosca y finalmente tenemos el último ítem que dice recordar. Dice recordar el tamaño, ¿sí? ¿Qué hace esto? Me recuerda los datos. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una rosca con tapa, entonces yo hago la rosca interna del recipiente, ¿sí? Y si yo coloco recordar el tamaño, cuando yo después seleccione la herramienta rosca y seleccione la cara de la tapa, ¿sí? Entonces me va a recordar todos los datos que utilicé al último. Bueno, eso sería todo. Entonces, lo primero que vamos a hacer hoy es la tuerca y el tornillo. Disculpen que no hayamos ordenado con el práctico, pero bueno, ahora que tenemos fresquito lo que es rosca, ¿sí? Prefiero que empecemos por esa consigna. ¿Ya pudieron descargar todo el práctico o no? Sí, sí. Bueno, empecemos entonces, hagamos rapidito la tuerca y el tornillo. A ver.
si les parece, yo les muestro rapidito. No sé si a todos les quedó claro como para intentarlo solo o prefieren que yo le haga un ejemplo. Si puedo hacer el ejemplo, profe. Bueno, hagamos. Bueno, por ejemplo, si yo necesito hacer una tuerca, voy a empezar de cero. Voy a crear un boceto. Voy a elegir el plano XY. Voy a hacer un polígono circunscripto para hacer la cabeza de la tuerca. Lo voy a hacer sin medida yo, para hacerlo rapidito, y después ustedes, bueno, respetarán los datos del ejercicio. Bueno, acá tengo la cabeza, ¿no es cierto? Entonces yo voy a hacer una extrusión normal, hasta aquí. No corresponde a un ejercicio de rosca, sino un ejercicio común. Ahí yo tengo dos opciones. Puedo trabajar un nuevo boceto sobre esta cara, o utilizar el mismo boceto que tengo en la base, que es lo que voy a hacer para hacer la cara del tornillo, ¿sí? Que yo lo voy a hacer de 20 milímetros. Termino boceto. ¿Sí? Ahora, selecciono mi perfil, hago una extrusión. Mi extrusión le digo que sea a partir de un objeto, que mi objeto va a ser esta cara, ¿sí? Realizo la extrusión. 80 milímetros, por ejemplo. Bien. Bueno, y esto es todo lo que necesito, ¿sí? Como base para hacer mi tornillo. O sea, para utilizar la herramienta rosca. Yo después, por supuesto, también voy a hacer la tuerca. Pero primero, empecemos por acá. Ahora yo voy a crear rosca y me sale la ventana. Lo primero que me pide es que seleccione una cara. Selecciono esta. ¿Sí? Fíjense lo que les explicaba hace rato. Miren la diferencia. Si está seleccionado o no el modelado, ¿no? Mira, ahí y ahí. ¿Se ve? Ahí está hecha la rosca y ahí solo tenemos una foto de la rosca en la cara. ¿Bien? Entonces, eso para tener en cuenta, pero no se olviden de darle modelado, porque si no, cuando vayan a imprimir el archivo o lo quieran utilizar, la rosca no va a existir, digamos, ¿sí? Va a existir conceptualmente, pero no de hecho. Bien. Ahora, lo que les explicaba, le va a dar, si ustedes quieren darle una longitud, o si quieren que la longitud sea completa en la cara. ¿Bien? Si ustedes eligen longitud, le pueden seleccionar por medida o manualmente una longitud, ¿sí? Eso es fácil. Yo voy a elegir toda la longitud, en este caso. Y acá viene lo que yo les decía de los perfiles, ¿sí? Tipo de rosca. Fíjense, si ustedes despliegan acá, tenemos muchísimas normativas de roscas, ¿sí? Yo en los ejercicios le puse para hacer una rosca de tornillo Acme. Fíjense la diferencia. Y perfil isométrico, que es el que por lo general utilizamos acá, digamos, en lo cotidiano, ¿sí? Bien. A partir de ahí, me va a pedir el tamaño de la rosca. Pero como yo le expliqué, el tamaño de la rosca se va a ajustar a los tamaños de rosca estandarizados que tiene esa normativa. Fíjense, llega hasta 1060 milímetros y
el más chico es de 0,25 milímetros. Yo elegí un cilindro de 20 milímetros. Cuando hice el diseño, yo hice un cilindro de 20 milímetros de diámetro. ¿Qué pasa si yo hubiese hecho un cilindro de 21 milímetros y yo hubiese esperado que mi rosca sea de hecho de 21 milímetros? No hubiese podido, ¿sí? El programa me hubiese ajustado ese cilindro de 21 milímetros, me lo hubiese ajustado o a 20 o a 22. No a 21, ¿sí? Entonces, elijo 20 y una vez que elegí el tamaño, que es el diámetro, me pide la designación, que es el paso, ¿sí? Es decir, la medida entre diente y diente, ¿sí? Sería esta medida, ¿sí? Si yo lo voy a utilizar para impresión 3D, siempre traten de elegir el paso más grande, ¿sí? Pero ustedes tienen para elegir el paso que quieran, ¿sí? Otra vez, según la normativa, ¿sí? Ustedes tienen para un tamaño de 20 milímetros ciertos pasos, ¿sí? 2,5, 2, 1,5, 1, 0,75, 0,5. Pero no se pueden salir de eso, ¿sí? Bien, elijo el paso más grande, que es 2,5. Fíjense, acá les da para elegir la clase. Fíjense cómo varía el diente ínfimamente, ¿sí? Es lo que yo le decía, ya es muy fino, digamos, ¿sí? Si se fijan cómo varía, ¿sí? Varía el tipo de diente. Bien. Y bueno, finalmente tenemos la dirección de la rosca, ¿sí? Sí, quiero que sea sentido horario, sentido antihorario. Y lo que le he explicado, recordar la rosca. Si yo selecciono acá recordar, ¿sí? Recordar el tamaño de la rosca, me va a guardar los datos para la próxima cara que yo seleccione. Acepto y listo, ¿sí? Tenemos el tornillo. Entonces yo lo que les pido ahora es que hagan la tuerca. ¿Cómo van a hacer la tuerca? Van a hacer, puedo utilizar este mismo perfil. Voy a hacer una extrusión a partir de esta cara, por ejemplo. Cuerpo nuevo, aceptar. ¿Sí? Y yo ya tendría el cuerpo 1 tornillo, que le voy a cambiar el nombre, tornillo, y el cuerpo 2 que sería mi tuerca. ¿Sí? Le voy a enseñar una herramienta, ahí les pido que presten atención un ratito. En inspeccionar, tienen la herramienta que se llama análisis de sección, que le permite análisis de sección, revisar internamente las piezas, ¿sí? Y nos va a ser muy útil para roscas. Entonces yo selecciono análisis de sección y me va a pedir un perfil, un plano en el cual yo quiero cortar los cuerpos, ¿sí? Entonces yo quiero cortarlo justo al medio, por ejemplo, por este plano, ¿sí? También me permite moverme un poco, a partir de ese plano moverme, desfasarme un poco o no, ¿sí? Yo no prefiero no desfasar, prefiero estar justo en el centro, ¿sí? Y acepto. Fíjense. Tengo una visión interna de lo que es la tuerca y el tornillo. Ahora lo que tengo que hacer es generar la rosca en la tuerca. Entonces apago el tornillo, ¿sí? Y genero la rosca aquí. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo activado? Fíjense acá, en el browser o navegador se me desplegó una nueva carpetita, ¿sí? Que se llama análisis, que es donde está el análisis de sección que hice. Así como todos los cuerpos, los bocetos, yo puedo apagarlo o prenderlo, ¿sí? Lo apago
o lo prendo al análisis de sección. Fíjense. ¿Sí? Ahora, si yo tengo activado el análisis de sección y hago una modificación a esta sección, se me hace en toda la cara, ¿sí? Por más que yo no lo esté viendo, la modificación se me hace en toda la cara. O sea que si yo genero una rosca aquí, se me va a generar en toda la cara, ¿sí? Por más que no la vea. Bueno, vamos a generar la rosca. Crear, rosca. Selecciono la cara. Y fíjense cómo me recordó el programa, me respetó todas las medidas que tenía en el tornillo. ¿Sí? Acepto. ¿Sí? Y tengo mi rosca, tanto en el tornillo como en la tuerca. Fíjense cómo choca aquí. Lo único que tendría que hacer en ese caso, recuerden que nosotros podemos mover cuerpos, ¿sí? Con la herramienta mover, puedo elegir el cuerpo que quiero mover y puedo hacerle una traslación. Entonces lo único que restaría es que ajustemos la rosca. Esto es visual, ¿sí? Porque no hace falta que hagan esto para que salga bien la rosca, digamos. Es visual para que se guíen, ¿sí? Bien. Fíjense, Le ya hago una tenemos... consulta. Ya Sí, haciendo esto así, ¿no hay que darle la holgura entre rosca y la tuerca? sí, sí. Ahora lo hacemos. Bueno, yo justo estaba por decir eso, que en gran parte el análisis de sección me sirve para, si lo van a imprimir a este archivo, cuando lo impriman la tuerca y el tornillo, va a trabar, digamos, ¿sí? No va a tener movimiento como acá, como se ve en el video. A ver si le... Fíjense, yo en esta tuerca y tornillo que imprimí, que es el mismo del ejercicio, son con los datos del ejercicio. Fíjense, yo hago así y la tuerca gira libremente, ¿sí? Bueno, si ustedes la imprimen tal cual hice yo hasta ahora, la tuerca no va a girar, ¿sí? Va a trabar. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo mismo que venimos haciendo hasta ahora, darle un margen de error para impresión 3D. Entonces, yo elijo si quiero darle margen de error a la tuerca o al tornillo, o mitad y mitad a ambos. Yo lo que hice, en mi caso, es darle a la tuerca. Entonces, fíjense. Yo voy a seleccionar todas las caras del tornillo, que va a ser esta, esta y esta. ¿Sí? Vuelvo a empezar, selecciono todas las caras del tornillo, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Este tipo de tuerca tiene 4 caras. ¿Y por qué cuando selecciono una carita se me selecciona todo a lo largo? Porque la cara es la misma, nada más que se proyecta helicoidalmente, ¿sí? Por eso yo selecciono esta cara y se me seleccionan todas las de abajo, porque es la misma cara que gira alrededor de un eje helicoidal, ¿sí? Entonces, selecciono todas las caras, que son 4, y ahí le doy pulsar tirar, que es una herramienta que ya vimos muchas veces, y le damos menos 0,3. Aceptar. Fíjense, ahora cuando activo, se ve la holgura. Entonces, para esto me sirve mucho el análisis de sección. Entonces, no sé si se animan a hacerlo un ratito. No sé si alguien ya lo hizo. Sí, lo fui haciendo, pero también sin medidas. Bueno. Fíjense. Ahora les enseño otra cosita. Bien.
les voy a enseñar algo rapidito. Esto corresponde a lo que es la operación con el historial. Si yo hago doble clic en cualquier herramienta que utilicé a lo largo del historial, yo puedo cambiar sus datos, ¿sí? Y eso me va a influir en el cuerpo final. Si yo en el historial que tengo acá abajo hago doble clic en la rosca 1, de hecho, fíjense, si yo selecciono la rosca 1, fíjense que me selecciona a qué rosca corresponde. Si selecciono la rosca 2, no me la marca. No me la marca porque le hice un pulsar tirar, pero bueno, no importa. Fíjense que el programa me marca de qué estoy hablando. Por ejemplo, si yo le selecciono esta cara, abajo en el historial me va a marcar a qué extrusión corresponde esa cara que le marqué, ¿sí? Lo mismo que acá. Fíjense, me marca esa extrusión corresponde a esa cara corresponde a esta extrusión. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Por ejemplo, a veces si no encuentro un elemento que quiero editar, ¿sí? Simplemente hago clic en el elemento y me selecciona el programa en qué paso está. Bueno, entonces, ¿para qué me sirve esto? El historial, yo hago doble clic en la rosca del tornillo, ¿sí? Y yo le puedo cambiar todos los datos. Rosca ACME de 3/4 de pulgada, aceptar. ¿Sí? Y fíjense cómo me alteró todos los valores, ¿sí? Por supuesto no en la tuerca, porque yo tendría que cambiar los valores de la tuerca, ¿sí? Pero sea lo que sea, si se equivocaron o por ejemplo se equivocaron de medida, ¿sí? Del diámetro del tornillo, ponen perfil ISO y dicen quiero que sea de 22, aceptar. ¿Sí? Ahí por supuesto tengo que cambiar los valores de la tuerca, ¿sí? De nuevo. Pero yo puedo ir cambiándole los valores al ejercicio a partir del historial, ¿sí? Por ejemplo, le cambiemos el valor a la cabeza, le demos 25, a aceptar. ¿Sí? Bueno. Le iba a hacer un comentario de la rosca tipo ACME. Fíjense cómo es la rosca tipo ACME. Para impresión 3D yo no la recomendaría, porque prácticamente que necesita soporte entre diente y diente, ¿sí? Fíjense cómo queda en voladizo, ¿sí? Y eso no... Bueno, generarle soporte, no va a quedar bien la impresión. Aparte, son tan chicas las medidas entre diente y diente que un soporte interno quedaría muy trabado, quedaría pegado plástico, ¿no? Entonces, si es para imprimir, básicamente les recomiendo el perfil ISO. Se puede hacer, ¿no? Obviamente. Pero obviamente uno va a funcionar mejor que el otro. Bien. No sé si ya terminaron todo de hacerlo. Roberto, Lo estoy haciendo, profe, pero si quiere seguir y después lo termino, no hay problema. Me quedo. bueno. Igual ahora les muestro un ejemplo
parecido que es un frasco con tapa, ¿sí? Así que te puede servir igual. Mira, yo ahora, bueno, el ejercicio 5 que yo le di en el práctico sería este ejemplo, pero un poco más complejo, ¿sí? Entonces yo les muestro básicamente cómo se hace un frasco con tapa a nivel básico y después ustedes lo pueden acomplejar al nivel del práctico o más. Bien. Por ejemplo, si yo necesito hacer un frasco con tapa, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la base del frasco. Sobre la base del frasco voy a hacer lo que va a ser la rosca. Por ejemplo, de 3 centímetros. Voy a hacer un vaciado, que es una herramienta que ya utilizamos también varias veces. Bien. Vaciado. Sobre esta cara. Le voy a dar 4 milímetros. Aceptar. Bien. Y voy a hacer lo que sería la tapa, que sería de acá hasta aquí. En un cuerpo nuevo. Y me faltaría la tapita. Que la voy a hacer ahora. Tengo entonces base y tengo tapa. Ahí tengo la base y ahí tengo la tapa que le falta encerrarla. Entonces vamos a usar este perfil, una extrusión a partir de esta cara y le vamos a dar 2 milímetros. Unir, aceptar. Entonces ya tengo todos los objetos que necesito para el frasco. La base y mi tapa. Vamos a hacer inspeccionar, análisis de sección. Vamos a elegir este planito. Aceptar. ¿Sí? Y una vez que tengo esto, ya está, digamos, el ejercicio prácticamente. Lo único que tengo que hacer es insertarle roscas a las caras. Voy a extruir un poquitín más esto, así queda mejor. Bueno. Entonces, primero hagamos la rosca interna, ¿sí? De la base. Entonces selecciono la herramienta rosca. La modelo. Fíjense esto. Esto les quería mostrar. Fíjense cómo la rosca me comió la pared. ¿Sí? Esto quedó o sea, me comió la pared, digamos, o sea, quedó sin un elemento, digamos, que los una, digamos, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo en este caso? Aumentar el espesor. Entonces, cancelo. Es decir, que para la normativa, este espesor de 4 milímetros no está acorde a la rosca, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Voy a aumentar el espesor del vaciado. Y acá les muestro la herramienta que les enseñé recién. Si hacen doble clic en el vaciado, pueden cambiar los datos tranquilamente. Por ejemplo, le demos 8 milímetros ahora a aceptar. Creo que 8 milímetros es mucho, pero bueno, vamos a lo seguro. Ahora sí, creo mi rosca. Nos fijamos si la tapa, fíjense la tapa,
Ya se ajustó con la medida, ¿sí? Fíjense, es otra ventaja de alterar valores. Fíjense, yo alteré el valor del espesor y el valor de la tapa también se corrigió, digamos, ¿sí? Porque yo la tapa la hice a partir de esta cara. Y al yo cambiar el espesor, esa cara se hizo más chica. Por lo tanto, me corrigió el valor de la tapa. Bien, vamos a hacer la rosca sobre esta cara. La modelo. Ahí me quedó bien. Paso de 8 milímetros. Mano derecha. Recordar. Acepto. Bien. Entonces ya tenemos la base con tapa. La base con rosca, perdón. Ahora nos falta hacerle la rosca a la tapita. Entonces vamos a generar una rosca en la tapa. Me recordó los valores. Acepto. Fíjense cómo coincide perfecto. ¿Sí? Fíjense la ventaja entre ya tener las dos caras es que el programa me hace coincidir, digamos, las hendiduras. No tuve que hacer el movimiento yo. Y bueno, ya tenemos perfectamente el frasco con su tapa. Lo único que necesitaría es darle un margen de error, que se lo voy a dar a la tapa porque este espesor no quiero comerlo, digamos, entonces le voy a dar a la tapa. Selecciono todas las caras y le hago pulsar tirar menos 0,3. Aceptar y listo. Yo le daría un margen de error también, eso ya es elección de ustedes, en esta zona. Entonces hagamos así. Desactivamos, pulsar tirar menos 0,3. Aceptar. Y ahí me quedó. Y por ejemplo, si ustedes quieren darle más detalles, por ejemplo, podemos hacer un boceto aquí. Hacemos un patrón circular. Aceptar. Seleccionamos todos los elementos. Deseleccionamos este que no me interesa. Y le hacemos un agarre a la tapita. Con una instrucción de corte. Cortar, aceptar. Ay, creo que corté todo. Perdón. Bueno, ahí volvemos a la herramienta. Deseleccionamos esta zona. A ver, vuelvo a hacerlo. Ahí está. Extrusión de corte. Aceptar. Bueno, ya me quedó una tapita con agarre, ¿sí? Le voy a cambiar los colores para que se vea.
Sí, se entendió, ¿no? Todo. Sí, profe. Es prácticamente lo mismo, Sí, digamos, sí. que la tornillo y la tuerca. Acá, por ejemplo, ¿qué detalle me fijaría casi es para impresión 3D? Que el frasco aquí se va a imprimir con soporte, fíjense. Y los soportes están adentro del frasco, digamos, y va a ser difícil sacarlo. Entonces, ¿qué haría yo ahí? Un chaflán en la esquina esta. Y ahí se evita el soporte. Sí, después todo es básico, digamos, incluso pueden escribirle texto a la tapa. Sí, pueden insertar un SVG, lo que sea. De paso, repasamos lo de explosionar el texto. Bueno, lo que decíamos del texto es que nosotros, una vez terminamos el boceto, podemos extruir el texto así nomás, ya sea como caladura o cuerpo saliente, que en este caso lo voy a hacer en profundidad, -2. ¿Sí? Pero hay veces que el programa, si la fuente o el tamaño de fuente es muy compleja para extruir, ¿sí? Lo único que tienen que hacer es ir al boceto donde tienen el texto, hacer clic derecho en el texto, explosionar texto, ¿sí? Y le genera el texto como si fuesen líneas de Fusion 360, ¿sí? Como fuese, le creó líneas, digamos, líneas propias de Fusion 360, ¿sí? De esa manera le quedan perfiles cerrados que pueden extruir y ahí sí o sí cada letra, cualquier tipo de letra de esa forma se la va a extruir. Bueno, yo creo que quedó claro. La clase que viene, cuando terminemos de todas las herramientas de cuerpo y modificación, bueno, vamos a ver bien aspectos y vamos a renderizar ya vamos a empezar a renderizar todo lo que hagamos, lo vamos a ir renderizando. Y de esta clase a la que viene vamos a ver todo lo que son ensamblajes, ¿sí? Con el motor. Y de paso vamos a ver dibujo técnico, ¿sí? Cómo generar los dibujos técnicos. Bueno. Bueno, el ejercicio del biquero, ese no quiero que lo hagan ahora porque vamos a perder mucho tiempo, es medio largo. Pero bueno, inténtelo hacer en su casa. Ahí está bien detalladito en el PDF, está detallado cómo se hace. Y si tienen algún problema en la semana, ya me preguntan por WhatsApp, por el grupo de WhatsApp. Y bueno, nos evacuamos la duda, ¿bien? Vamos ahora. ¿Dónde está el PDF? Lo perdí. A ver, lo abro de nuevo. Bien. ¿Qué les parece si hacemos el ejercicio del engranaje? Ahora, ¿sí? Hagamos el punto 2. Y el punto 2 es un repaso prácticamente de lo anterior, así que
A ver. Voy a entrar. Bueno. ¿Cómo se hace un engranaje? En este caso, vamos a insertar el lienzo. Engranaje 2. Pista superior. Trato de colocarlo en el centro. Aceptar. Calibro el lienzo con la medida. Que ahí la medida del diámetro exterior es 10,95, ¿puede ser? No tengo abierto el PDF. 10,95, por ejemplo. ¿Sí? Ahí me ajustó la medida. Entonces lo voy a editar. Y lo voy a mover al centro de nuevo. Aceptar. Bueno, y ahí yo voy a copiar todos los valores según los datos que tengo. Esta medida, esta medida, esta medida y esta medida. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a copiar un diente y voy a hacer un patrón circular. Ahí y ahí. Ahora, como yo quiero que sea exactamente igual de ambos lados, lo que voy a hacer es una simetría interna a partir de este eje de estos dos objetos. Este. Aceptar. Ahí me quedó una línea mal. Lo voy a borrar. Fíjense cómo están en simetría, yo varío esto y varía a la derecha, ¿no? Bien. Bueno, vamos a hacer un empalme acá. De 0,3. Empalme. 0,3. Bueno. La dejamos como línea de construcción. Seleccionamos el diente. Patrón circular. A partir del centro. Y seleccionamos la cantidad de dientes que vamos a contar nosotros. Yo ahora me voy a fijar mi ojo. Pareciera que son 32, ¿sí? Porque coincide más o menos con el dibujo. Aceptar. Bien. Ahora, ya lo único que queda es destruir la zona que me interesa el engranaje. Apago el lienzo. Sí, y ya después me quedan detalles. Por ejemplo, extrusión a partir del objeto. Acá, si el engranaje está acabado, -2.
Aceptar. Uy. Menos 0,1. O menos 0,2. Aceptar. ¿Sí? Esa sería la manera de hacer una copia de un engranaje. Y en el caso del ejercicio 3, que tienen engranaje helicoidal, lo vamos a hacer ahora, en 15 minutitos. Entonces, ese hagamos ahora. Acá están las medidas, ¿sí? Yo lo que quiero es que hagamos, así como hicimos las roscas, ¿sí? O sea, vamos a hacer el cilindro interno sin los dientes, ¿sí? Y después vamos a trazar los dientes, vamos a hacer los dientes con un barrido, pero primero tracemos este dibujito. Quiero que lo hagamos todo en un archivo nuevo. Crear boceto. Ahí van a insertar el lienzo del dibujo técnico que les dejé, que es el ejercicio 3. Directamente desde el mismo programa pueden cargar el lienzo que yo les dejé ahí, ¿sí? Van a insertar este lienzo, lo van a calibrar. Ahí tienen varias medidas, por ejemplo, de 48 milímetros para calibrarla, ¿sí? Por ejemplo, calibrar desde aquí hasta aquí son 48 milímetros. Copian el modelito. Bueno, lo que yo les explicaba es que quiero que yo lo voy a hacer a grandes rasgos para que lo hagan ustedes solos. Quiero que copien el modelo, que les quede exactamente así. Obviamente van a respetar todas las medidas. Pero quiero que hagan solo esta parte. Perdón. Esa. Acá falta una medida. Termino el boceto. Bueno, hasta ahí quiero que lleguen, digamos, con las medidas correctas, digamos, hasta ahí. Así después hacemos los dientes. Pero quiero que lleguemos rapidito hasta ahí. Ahí les doy 5 minutitos.
¿Cómo van ya, Martín, Roberto? Bien, bien, estoy tratando de encontrar la altura que tiene que tener la parte de abajo, no el cilindro, la otra parte. A Bueno, ver si lo encuentro yo. A ver, no está la medida ahí, parece. Ahora la busco en el... 4 milímetros son. Roberto, ¿puedes terminar o no? todavía no, profe. Si quieres seguir, no, no hay problema. No, no, sí, tranquilo, terminemos ahí. Tenemos 10 minutitos, tenemos 10 minutos, faltan 6.
Muy buena. Martín, vos hiciste la macetita, ¿no? La que mandé Sí, al WhatsApp. sí, sí, sí. Sí, sí, la azul. Sí, quedó muy buena. ¿La pudiste imprimir o no? Sí, esa es la impresión, es una impresión. Pero no, esa no la hice yo, la descargué. Era solo la impresión que había hecho en espiral. Ah, o sea, esa es una foto. Sí, sí, es una foto. Ah, 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 ah. Ah, era para mostrar que lo imprimiste con función en espiral. Exactamente, sí, sí. Ya, ya. ¿Brian era el que está con el celular o me equivoco? Sí, profe. Ah, ¿ya seguís en celu o ya pudiste? Estoy en Zoom con el celular y en la computadora con el programa. Ah, bueno, ¿cómo Para va? que, ¿Todo? bien, bien, ahí estoy tratando de hacer el engranaje. Bueno, Pasa que me agarró en la calle, entonces me conecté desde el celular. sí, no, no importa. Yo quedé con el helicoidal, no hice, no le pude hacer el barrido, llegué hasta la pieza nomás. Bueno, eh, bueno, entonces te muestro el paso siguiente. ¿Se ve el Fusion mío? Sí. Sí, se ve. Bien. Entonces, paso siguiente sería crear un boceto sobre esta superficie, ¿sí? Sobre esta cara. Y ahí nosotros vamos a hacer todos los dientes, ¿sí? De 1 milímetro de espesor, ¿sí? Y vamos a hacer un patrón circular. ¿Eso ya hiciste vos? No, todavía no. Bien. Bueno, entonces vos vas a crear en un boceto sobre esta cara, vas a crear los dientes, ¿sí? Va a ser este, este, ¿sí? Tienen 1 milímetro de espesor. Una vez que tengas ese perfil hecho, vos para hacer un barrido vas a necesitar una línea o un trazado sobre el cual hacer el barrido, ¿no es cierto? Para eso, vos vas a generar otro boceto, crear, por ejemplo, vos vas a generar otro boceto nuevo. Ahora, sobre una sobre el plano perpendicular, ¿sí? Y fíjate, vas a crear una línea que te sirva de guía para hacer el barrido. Va a ser, ay, no sé por qué no me marca Vos vas a generar una línea que te sirva de guía para hacer el barrido, ¿sí? Ah, lo tengo apagado, por eso no me sale. A ver, ahí está. Vas a generar una línea, terminas el boceto.
Entonces vos vas a tener primero este boceto sobre el plano XY, este boceto sobre la cara superior, ¿sí? Y en el medio vas a crear una línea perpendicular al centro. Y esa es la línea que te va a servir de guía para hacer el barrido helicoidal de los dientes. Entonces vos cuando haces crear barrido, vos vas a seleccionar todos los dientes, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Todos. Y te pide una ruta, ¿sí? La ruta va a ser esta línea, ¿sí? Y ya me generó. Bueno, ahí yo cometí un error para que lo tengan en cuenta. O sea, el modelo va a salir igual, digamos, pero, o sea, como que quede improlijo. Que fíjense que los helicoides pasan de largo, digamos, del objeto, ¿sí? Esa línea que hice yo, la tendrán que hacer a partir de la cara superior. No sé si me entienden. Para corregir este desfase que hay acá, digamos, este. Sí, No sé si me entienden. Bueno, sí, sí. pero no importa. Yo ya seleccioné la ruta, seleccioné los perfiles y ahora yo, la opción barrido me da la posibilidad de cambiar el ángulo de torsión, que le doy 45 grados, ¿sí? Y ahí me queda el helicoide que es el que necesito, ¿sí? Selecciono todos los perfiles. Fíjense el error que tengo por lo que les comentaba, ¿sí? El error que tengo abajo, ¿sí? Pero eso lo corrigen, en vez de generando una línea a partir del plano X, la línea de barrido tiene que ser desde el plano donde tengo los dientes hasta la altura, ¿sí? Con medida exacta, hasta donde va el tope, ¿sí? Ahora les muestro cómo, pues yo ya lo tengo hecho. Fíjense, yo ahí tengo la medida exacta, ¿sí? Tengo el boceto este, donde dice la base, luego creé los dientes sobre esa cara de la base, ¿sí? Y a partir de ahí tracé una línea con exactamente la distancia que necesitaba que tenga de altura los dientes, ¿sí? Que es la altura del cilindro. Y este perfil que se ve acá es el perfil para hacer el ahuecado, digamos, que lo hice en un boceto sobre esa cara. ¿Se entiende, no? ¿Todo? Creo que sí. Bueno, si no lo hacemos un ratito. Por ahora generemos los dientes, ¿sí? Ustedes ahora tienen que hacer este perfil. ¿Cómo va, Roberto?
Despacito, pero bien. Recién estoy empezando a hacer la Sí. parte de los dientes. Bueno. Martín, ¿pudiste? Sí, me está costando proyectar la línea entre el plano donde estarían los dientes y el otro plano. ¿Querés compartirme un ratito? Ahí te autorizo. A ver. Ahí está. Bueno, a ver. Vos ya hiciste. A ver, activa el cuerpo. Bien. Bueno, entonces ya está casi todo. ¿A vos te está costando hacer la línea perpendicular por el centro? ¿Eso es lo que te está costando? No te escucho, ¿no, Martín? Estás muteado, digamos, por ejemplo. Sí, perdón, estaba Ah, muteado, no me podía mutear. ahí está. ¿Qué se te complica hacer la línea perpendicular al plano? Sí, eso se me está complicando. Bueno, vos ahí creaste un plano, hiciste un plano de construcción, ¿no? Ese no, Sí, no te sirve, digamos, por ahora. este de Vos lo que acá. vas a hacer, claro, porque vos lo que haces, vos necesitas una línea vertical, ¿no es cierto? Entonces ese no es el plano que necesitas para hacer una línea vertical. El plano que necesitas vos sería el plano XZ o YZ. Entonces, crear boceto, eh, creas un sí, boceto y vas a elegir el el- plano o XZ o YZ. Apaga el cuerpo así no te molesta. sí. Y de ahí elegí Este sería. uno, ese o el otro. Sí. Mientras pase por el centro y sea vertical. Entonces, Sí, bueno, ahí entonces está. Ah, la línea no tiene que estar precisamente en el centro. en el centro del círculo sí. En el Ah, centro eso del es. origen no. Ah, pero en el centro del círculo, ¿cómo lo hago? Ah, debería proyectar ese Proyecta el centro. centro. Exactamente. Ah, entonces tendría que. El acceso directo a proyectar es la P. Si Ah, apretas la P, ya directamente se sí. selecciona. Y selecciono el círculo. Y acepta. Exactamente. Ah, ahí Ahí está. está. Ya tenés el punto. Línea. Ok. Y ahora la línea que vas a hacer ahí va a ser de exactamente la medida que necesitas, ¿no? ¿De cuánto es Eh, la altura esa del cilindro? no sé cuándo le puse, a ver, enciendo el A cuerpo. ver. Ah, está al revés encima. No sé, podría ser. eh, 18 milímetros. sí, ese es dato del ejercicio, pero no me acuerdo ahora cuánto mide. Ah, A ver, a ya ver me que lo fijo tengo ahora. acá. La altura. Mira, no está tampoco. Falta ese No, dato, está. ¿no? Bueno, Sí. a ver. Sí, entonces va a tener que revisar qué medida tenía. Igual no importa, ¿sabes qué vamos a hacer? Ahí está. Ahí Ahí te, está. ahí te tomo el punto. ¿Aceptar? Bien. Ahí está. Entonces, ahora Ok. esa va a ser tu ruta, digamos, del barrido. Ok, genial, gracias. ¿Listo? Desde Nada. acá creo que voy a poder. Bueno,